Muchas gracias. Realmente, bueno, ya Víctor y Pedro me dejaron el camino hecho. Yo me voy a enfocar básicamente en las evidencias actuales que hay para ver si el TAVI es comparable al menos con la cirugía y si es mejor que la cirugía actualmente. Ya Víctor habló algo de esto y bueno, vamos a hacer algunas consideraciones con los estudios que están publicados actualmente. Lo primero es que nadie quiere que le abran el pecho, ¿okay? Y eso es una realidad. A nosotros nos vienen a la consulta múltiples pacientes, como dice Víctor, de 50 años, de 60 años, de 40 años, a decir, no doctor, yo no me quiero operar, yo quiero que usted me ponga la válvula, porque yo no me quiero abrir el pecho. ¿Okay? Y esto que está graficado aquí en una cuestión como cómica es una realidad. Y uno tiene que ser lo suficientemente honesto más bien para convencer al paciente de que no, usted se debe operar porque usted va mejor con la cirugía que con el TAVI. Pero la gente quiere que se le hagan procedimientos menos invasivos. Y de ahí es que surgió la idea del TAVI inicialmente. Esta diapositiva ya la puso Víctor y ya sabemos que hay más de 60.000 pacientes que se han hecho ya con TAVI. Esto es increíble cómo cada año uno va cambiando la diapositiva. Yo me acuerdo que esto empezamos con 5.000 y 5.000 aquí hace 4 años. Después el año pasado iba por 20.000 y ahora estamos ya por 60.000. O sea, cada año el crecimiento de esto es tan exponencial que bueno, esto va a ser inevitable, esto llegó para quedarse y esto le va a pasar lo mismo. Esta es la misma historia que pasaron con los stent. Yo siempre recuerdo hace 2 años al doctor Crivier, el padre de todo esto, en un debate que se hizo en el EuroPCR con un cirujano alemán muy famoso que por supuesto su mortalidad era casi que cero. Y entonces, bueno, Crivier se paró y dijo, a mí me gustan estos debates porque yo siempre salgo perdiendo, pero en el futuro siempre gano. ¿Okay? Y eso es la misma historia que pasó con, yo me acuerdo que hice un debate, decía Crivier hace 20 o 30 años, no me acuerdo cuándo fue que dijo, igualito con los stent. Y el cirujano, por supuesto, me destruyó en el debate, pero hoy en día le gané. ¿Okay? Y eso mismo va a pasar con las válvulas aórticas a futuro. Yo no tengo la menor duda de eso. ¿Cómo estamos a 11 años del TAVI, del primer caso que hizo Crivier de válvulas en humanos? Bueno, fíjense cómo ha evolucionado esto drásticamente y rápidamente en el tiempo. En 1965 se puso la primera válvula implantada en perros, la primera válvula transcatéter. En 1986 se hizo la primera valvuloplastia aórtica. En el 2002 fue cuando Crivier hizo este caso, que fue el primer TAVI en un hombre. En el 2006 se empezó el uso de catéteres 18 Fren y se empezó a no usar anestesia general en estos pacientes. Y para el 2013 tenemos más de 60.000 TAVI implantados. O sea, esto realmente ha sido una carrera de galgo, una carrera galopante y rápida. Vamos a hablar de los resultados inmediatos. Los resultados inmediatos son muy conocidos por todos ustedes. Este fue el primer estudio de Piazza hecho con Coreval, donde los resultados pues fueron bastante exitosos, con un éxito inmediato de 97%, una mortalidad a los 30 días de 8% y un MACE de 8.3% en pacientes que eran de muy alto riesgo. El estudio Partner B, conocido por todos ustedes, que fue en la comparación del TAVI contra tratamiento médico, los resultados inmediatos pues son dramáticos. Un NNT de 5 para mortalidad y un NNT de 5.5 para mortalidad más ACV. Entonces esto dio pie, con todos estos resultados muy exitosos al año de seguimiento, dio pie a que surgiera el TAVI como una indicación tipo 1 en todos aquellos pacientes que eran inoperables o que los cirujanos consideraban que eran inoperables y que iban a tratamiento médico. Todo paciente que un cirujano considere que es inoperable, no se le debe hacer valvuloplastia aórtica, no se le debe estar dejando en tratamiento médico. Hoy en día se le debe colocar un TAVI, que es la indicación tipo 1B para estos pacientes.
Después surgió el Partner A, que ya Víctor presentó esta misma diapositiva, en donde vemos cómo, excepto en el acceso transapical, en el resto de los casos, pues el TAVI fue igual que la cirugía para pacientes de alto riesgo. Y esto es importante porque entonces tú dices, ¿es mejor que la cirugía? Bueno, no es mejor que la cirugía para pacientes de alto riesgo, pero no es peor. Y si no es peor, volvemos a la diapositiva inicial. Nadie se quiere abrir el pecho. Entonces, un paciente de alto riesgo, que tú le des la opción, usted tiene dos opciones, va igual con cirugía y va igual con el TAVI, que quiere hacerse usted, todo el mundo sale corriendo a hacerse el TAVI. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial con los pacientes de alto riesgo. ¿Okay? Después surgieron los dispositivos nuevos, esta es la nueva Sapien XT comparado con la Sapien vieja, y fíjense cómo pues entonces los resultados todavía se vienen mejorando más en cuanto a complicaciones vasculares mayores, porque son dispositivos de menor French y son válvulas más amigables y más fáciles de poner que las iniciales. Estos son los resultados inmediatos de los registros a nivel europeo, tanto del alemán, francés e italiano. El alemán y el francés son predominantemente con Corval, y el alemán y el italiano son predominantemente con Corval, y el francés son predominantemente con Edwards. ¿Okay? Y fíjense que los resultados a nivel de éxito inmediato del procedimiento, a nivel de ACV, son todos muy similares y son números bastante buenos en pacientes con Euroscore, todos bastante altos, por encima de 20 el Euroscore logístico. Lo que llama la atención aquí, por supuesto, lo mismo que dijo Víctor, en el implante de marcapaso definitivo, en los centros donde predominantemente se pone Corval, pues la necesidad de implante definitivo es mucho mayor que en los centros donde predominantemente se pone Edwards, donde la necesidad de marcapaso definitivo pues es igual a la cirugía. O sea, en el Partner A, la necesidad de marcapaso definitivo con respecto a cirugía versus TAVI fue exactamente la misma para los quirúrgicos que para el TAVI con Edwards, cosa que no pasa con Corval definitivamente. Fíjense que aquí tenemos abajo también otra cosa que también hoy en día con los criterios actuales de éxito, también la Corval puede tener un poquito de desventaja, que es que tiene muchas veces más necesidad, casi el doble de necesidad de poner doble válvula, es decir, que la válvula no quede bien y hay que implantar otra válvula. Eso con Edwards pues es menos frecuente, y eso hace que las tasas de éxito inmediatas pueden ser un poquito superiores con Edwards, en buenas manos por supuesto, que con Corval, también en buenas manos. Aquí tenemos lo que hablamos de la necesidad de implante definitivo, que también en el registro francés, comparando Corval y Edwards, también es superior en Corval, como ya lo hablamos. Ahora vamos a los resultados tardíos. Los resultados tardíos son bien interesantes porque, como bien dice Víctor, todavía tenemos resultados a 5 años, pues los máximos que tenemos son a 5 años, pues son bastante buenos los resultados que tenemos hasta ahora, y eso es bien importante. Este es el grupo de John Webb, con el cual pues tuvimos oportunidad de hacer un entrenamiento en Vancouver, y fue el pionero probablemente en poner las válvulas Edwards a nivel mundial. Él tiene una serie muy grande de válvulas Edwards puestas, y esta es las primeras series que él hizo con la válvula Crivier Edwards, en donde hizo un seguimiento a 3 años y las evaluó inclusive con tomografía para ver si había fractura de la válvula, si había algún daño del stent de la válvula, vio los gradientes, vio el área valvular, y realmente el seguimiento a 3 años de sus primeros pacientes con las primeras válvulas, que son peores que las actuales, pues los resultados a 3 años han sido bien satisfactorios, con un porcentaje de daño de la válvula muy pequeño. Este es el seguimiento a 2 años con prótesis Coreval, con resultados muy similares, gradientes buenos, áreas valvulares buenas a los 2 años y porcentaje de insuficiencia aórtica que no aumentó en los 2 años de seguimiento. Este fue un estudio que se hizo con 126 pacientes. Fíjense que había pacientes con riesgo moderado y había pacientes con riesgo alto, porque en Europa, como vamos a ver después, ya se están haciendo pacientes con riesgo intermedio casi que de rutina en muchos países.
Los resultados hemodinámicos no cambiaron durante el seguimiento de los 2 años, la clase funcional mejoró en el 80% de los pacientes y como dice Víctor, oye, un paciente de 80 años que tú le mejoras la clase funcional de clase 3-4 a clase 1, ese paciente es increíble, es como si le cambiaras la vida. Nosotros vemos como esos viejitos, después de cambiar la válvula aórtica, oye, les provoca salir a caminar, les provoca salir a correr, les provoca bailar, o sea, les quitas como 20 años encima. No hubo incidencia de ningún reporte de daño estructural de la válvula y la incidencia de implante de marcapaso fue de 26.2% a los 2 años porque era un estudio con Corval. Este es el seguimiento del partner a los 2 años. Fíjense que es muy similar y prácticamente igual a las curvas que teníamos con los resultados inmediatos a los 30 días y al año, por lo cual se sigue manteniendo igual en pacientes de alto riesgo los resultados del TAVI con respecto a los resultados de la cirugía. Y si bien es cierto hay algunas cosas que con el TAVI se ven más, los resultados duros, que es mortalidad, clase funcional, ACV, en el tiempo, pues se mantiene igual que la cirugía. ¿Qué cosas se están viendo o qué cosas tiene el TAVI que da un poquito peor que la cirugía? Tienen los pacientes un poco más de leak paravalvular, que se ha visto que eso incide en la mortalidad en el tiempo, y la Corval tiene más necesidad de marcapaso definitivo. Y también los TAVI tienen mayor porcentaje de ACV en forma inmediata que la cirugía. Sin embargo, cuando nosotros seguimos el ACV en el tiempo, que era la curva anterior que vemos aquí, cuando evaluamos esto a los 2 años, esto se iguala la cantidad de ACV en el grupo quirúrgico con respecto al grupo de TAVI. Esta curva es importante porque nosotros aquí en el Partner 2, en el seguimiento de los 2 años, vemos cómo el que quede leak paravalvular es importante. Y por eso toda la tecnología actual en las nuevas válvulas está enfocada a disminuir los leak paravalvulares. Todas las válvulas nuevas están siendo diseñadas para que haya mucho menos leak paravalvular que las 2 válvulas actuales. El hecho de que quede en el Partner 2 inclusive con insuficiencia valvular aórtica leve, se vio que la mortalidad a lo largo era mayor que en el paciente que no tenía insuficiencia aórtica, y en este estudio como el Advance, que es con Coreval, insuficiencias valvulares aórticas moderadas a severas tienen peor pronóstico en el tiempo. Entonces ese es uno de los retos que hay para el futuro con los TAVI, que estoy seguro que se va a mejorar. Aquí tenemos, por ejemplo, la comparación del estudio de seguimiento 2 años de Corval con el estudio Partner seguimiento 2 años, y fíjense que el porcentaje de insuficiencia aórtica es muy similar. Con Core empeoran un poquito menos en el tiempo que con Edward, pero realmente estos números son muy similares en las dos. Lo que sí no es igual es el implante de marcapaso definitivo, que con Coreval en los mejores estudios está alrededor de 26%, y con Edward en el Partner fue 7.2%, que fue igual a la cirugía. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad a 2 años del estudio Partner? Bueno, el score de riesgo, el índice de masa corporal, gradientes medios incrementados de 10 milímetros de mercurio, cirugías valvulares o stent previo, rehabilitación paravalvular inclusive leve, complicaciones vasculares mayores, sangramiento mayor y ACV. Pero ya tenemos los resultados a 5 años que los presentó Víctor antes. Y fíjense que los resultados hemodinámicos a 5 años de la válvula son muy buenos, inclusive en la válvula vieja y en la válvula nueva, ¿okay? Tanto con Crivier-Edwards como con Edwards-Sapien. ¿Okay? Este es el estudio Advance, que es el estudio con el nuevo dispositivo también de Corval actual. Fíjense que es un estudio bastante grande, con 1015 pacientes que se reclutaron desde el 2010 al 2011. Se va a hacer un seguimiento de estos pacientes a 5 años, pero todavía tenemos los resultados del primer año. Fue un estudio multicéntrico y fíjense que los resultados
del Advance son muy similares a los resultados del Partner en cuanto a seguimiento al año. Lo que vemos con el Advance es que aquí se hicieron pacientes variados, no como en el Partner que todos eran de alto riesgo. Aquí tenemos pacientes con Euroscore que pueden ser Euroscore intermedio y con pacientes con Euroscore que pueden ser Euroscore muy alto. Y fíjense que los pacientes que tienen Euroscore más bajo, la sobrevida es mucho mayor en el tiempo. Entonces, eso nos hace pensar que cuando nosotros empecemos a implantar estas válvulas en pacientes de menor riesgo, pues vamos a tener menores complicaciones y menor mortalidad de la que tenemos actualmente. Fíjense que la regurgitación aórtica moderada severa sigue siendo un predictor de mortalidad a largo plazo y esos pacientes tienen menor sobrevida comparado con los que tienen insuficiencia aórtica 0 o una cruz en el estudio Advance, y la necesidad de implante de marcapaso alta que todavía se mantiene con esta válvula. Esto fue un estudio de costo-beneficio que se le hizo al estudio Advance, porque eso es otra de las cosas que también los cirujanos atacaban, pues decían, bueno, pero es que eso es un procedimiento muy costoso y el mío es mucho más barato. Fíjense que el costo final fue de 23.000 libras esterlinas y cuando se hizo el análisis de costo-beneficio dio a que la válvula Coreval era costo efectiva, o sea que no se está gastando más dinero en cuanto a beneficio y en cuanto a las comparaciones con cirugía. Estos son los pacientes nuestros del hospital que ya tenemos seguidos a 2 años. Vemos cómo el gradiente pues se mantiene similar a como está en la literatura y el área valvular también se mantiene a como está en la literatura. Las complicaciones que hemos tenido pues también son similares a la literatura en los primeros 50 casos que hemos hecho. Ahora bien, lo que les comentaba antes, esto sigue. Y sigue tanto que en países como vemos aquí, como Alemania y como España, fíjense que ya los Euroscore están en 15.5 en Alemania promedio y en 16.2 promedio en España. Es decir, que ya los Euroscore vienen bajando, ya no son 20, ya están alrededor de 15 los promedios. Y eso viene bajando, como vamos a ver en algunos estudios a continuación. Y fíjense cómo la incidencia de anestesia general en países como Alemania prácticamente ya no hacen ni un caso de estos con anestesia general. Prácticamente todos los hacen con anestesia local y con dispositivos de cierre percutáneo. Ahora bien, yo les voy a traer aquí los últimos estudios que algunos ni siquiera están publicados, para evaluación de estos pacientes con riesgo intermedio. Uno de ellos es el estudio Bermuda, que es un estudio retrospectivo de pacientes que se hicieron en Bern, en Múnich y en Rotterdam, con STS, con el score de riesgo americano de 3 a 8. Acuérdense que nosotros, todos los partners y todos los demás eran con STS mayor de 8. Estos son con STS de 3 a 8, es decir, que son pacientes con riesgo intermedio. Y fíjense que se compararon 250 pacientes con TAVI versus 250 pacientes que se les hizo cirugía en forma retrospectiva, no aleatorizada prospectiva como se hizo en el partner. Y fíjense la mortalidad al año, curvas exactamente iguales de cirugía con respecto a los pacientes con TAVI con riesgo intermedio. Cuando vemos aquí en sexo, fíjense que las mujeres fueron mejor con TAVI que los hombres inclusive. Otro estudio es el estudio alemán, en donde hicieron también retrospectivamente, dividieron a los pacientes que habían hecho TAVI y los dividieron en 4 cuartiles de acuerdo al Euroscore, en donde el cuartil 1 era el que tenía mayor riesgo y el cuartil 4 era el que tenía menor riesgo de acuerdo al Euroscore. Y fíjense las curvas, como el paciente que tenía mucho menos Euroscore y que tenía mucho menos riesgo, la sobrevida era mucho mayor que los pacientes que tenían más riesgo. Y en los datos de Ver, de Suiza, también vemos resultados similares en pacientes de bajo, mediano y alto riesgo, en donde la diferencia estadísticamente significativa a menor mortalidad y menores eventos son en los pacientes de bajo riesgo. Es decir que
hay bastantes expectativas con respecto a que estos pacientes de bajo riesgo van a ir al menos igual en cuanto a mortalidad que la cirugía. Y eso va a hacer que, por supuesto, nuestra cantidad de pacientes sea mayor. Y si eso se da en los estudios, como vamos a ver después, Surtavi y Partner 2, pues entonces probablemente a todos los pacientes por mayores de 70 años, dentro de un par de años, les estemos poniendo puro TAVI y no los estemos mandando a operar. Otra cosa importante que hay que manejar aquí es el criterio de fragilidad. La fragilidad, fíjense que aquí vemos cómo a medida que avanza la edad, pues el concepto de fragilidad aumenta, y la fragilidad es un criterio ya único como para poner TAVI. O sea, todo paciente frágil va a ir peor en cirugía que en TAVI. Y eso es un criterio de riesgo que, aunque el Euroscore esté bajo, pero el paciente sea frágil, ya uno puede decidir que ese paciente va a TAVI y no a cirugía. Fíjense que los octogenarios, 33% de ellos tienen criterios de fragilidad. Esta respuesta entonces nos la van a dar los dos estudios aleatorizados prospectivos que se están haciendo actualmente y que probablemente tengamos los resultados para finales de este año o para principios del año que viene. Esto probablemente en el EuroPCR del año que viene ya se debe de estar presentando los resultados del Surtavi y los resultados del Partner 2, uno con Coreval y con Edward, en pacientes con riesgo intermedio. Pero es que uno, cuando va a los congresos, y ahorita que estuvimos en el PCR, vemos cómo hay una explosión tecnológica y de inversión para las válvulas aórticas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente cree que esto se va a quedar y porque la gente cree que esto va a ser mejor que la cirugía en el futuro. Y por eso vemos que la Edward ya sacó 2 válvulas nuevas que están ahorita en su fase de estudio en humano, y que esta válvula, por ejemplo, es muy similar a la Edward Sapien actual, pero fíjense que tiene una felpita aquí, como las válvulas quirúrgicas, que va a permitir que el leak paravalvular pues sea mucho menor, que es quizás la piedra de tranca actual de la válvula Edward. A su vez también ellos van a sacar, para los que no les gustan las válvulas que no se pueden recapturar, aunque como dice Víctor, cuando algo se recaptura es porque no es muy bueno. Y nosotros los stent coronarios nunca los recapturamos. Quiere decir que si una válvula queda bien y la sabes poner bien, no tienes por qué recapturarla. Pero bueno, para el que le gusta que tú necesites, si te equivocas, poder recapturar, la Edward también saca una válvula autoexpandible, recapturable, con más corta que la Coreval y que probablemente pues pueda ser más manejable a la hora de ponerla, pero no sabemos, hay que esperar a que salga. Y fíjense todas las válvulas que vienen nuevas, ya probadas muchas en humanos, como la Pórtico, como la Lotus, como la Gina Val, y esto viene, como la Direflow, o sea, esto viene todo en camino. Y en 1, 2, 3 años no vamos a tener 2 válvulas, vamos a tener 10 para poder poner. ¿Okay? Y cada quien va a poner la válvula que mejor le guste y que mejor le parezca. Y eso también va a disminuir los costos, igual como pasó con los stent. Cuando salieron los stent Palmachá, solo había stent Palmachá, y entonces Johnson & Johnson ponía el precio que le daba la gana. Cuando haya 10 válvulas, pues las casas no van a poner el precio que le da la gana, van a poner el precio que compitan con las demás. Y eso va a hacer que los costos pues sean menores, y va a hacer que en nuestros centros, sobre todo públicos, podamos poner más válvulas de este tipo. Por lo tanto, estas ventajas y desventajas iniciales cada vez se están inclinando más esta flecha hacia el TAVI en el futuro. Podríamos concluir entonces, con respecto a la pregunta que me hizo Pedro también en esto, que si son mejores a la cirugía. Bueno, yo creo que hoy en día no podemos decir que el TAVI es mejor que la cirugía. Podemos decir que es igual a la cirugía en pacientes de alto riesgo, y hay que esperar los resultados del Surtavi y del Partner 2 para poder decir que son iguales en los pacientes de riesgo intermedio. Pero en los pacientes inoperables y en los pacientes de alto riesgo, al ser iguales, ya la balanza se inclina a que son mejores que la cirugía, porque nadie quiere que le abran el pecho. Nadie quiere tener una herida completa del tórax, o aunque sea con mínimamente invasiva, una herida en el tórax, cuando puede salir el paciente caminando a los 2 días para su casa.
Es un procedimiento factible para un grupo cada vez más amplio de pacientes. Como vemos en Europa ya se están haciendo los pacientes de riesgo intermedio en gran medida. Es efectivo a corto y mediano plazo, lo demostramos con todos los estudios anteriores. Su eficacia, éxito y seguridad está muy relacionada con la experiencia del centro y el desarrollo tecnológico, y eso es algo bien importante que hay que comentar, porque todavía en estos momentos no todo el mundo puede poner válvula, porque existen unos requerimientos que hacen las casas para que este programa no se caiga, porque si todos empezamos a poner válvula, entonces el programa se puede caer y los cirujanos ahí sí nos van a ganar. Entonces, para poner válvulas tienen que ser, y eso está establecido en el consenso que se publicó el año pasado, tienen que ser centros que se hagan más de 1000 procedimientos por año, tienen que hacer más de 400 intervenciones por año, tienen que ser centros en donde se operan más de 400 casos al año, que se operen más de 50 válvulas aórticas al año. O sea que tanto los cirujanos como los hemodinamistas tienen que tener amplia experiencia en lo que es cardiopatía estructural para poner estas válvulas. Y también los centros tienen que tener equipos buenos de hemodinamia donde te puedan realizar estos procedimientos. O sea que no en todos lados se puede hacer esto todavía. Quizás en un futuro eso sea así. Es una técnica llamada perrurar. O sea, esto llegó para quedarse. Yo lo dije hace 4 años, me acuerdo, en conferencias en Venezuela, y ahorita lo digo, pues, por supuesto, con mucho más propiedad. Esto llegó para quedarse y ya no se va, ¿okay? Y esto no solo no se va, sino que lo que parece en el futuro es que esto va en algún momento dado a ser igual y probablemente a superar la cirugía, a la cirugía, como pasó con los stents coronarios. Requiere mejores técnicas y experiencias que se están desarrollando, como ya les expliqué antes. Se está extendiendo progresivamente a pacientes de menor riesgo quirúrgico, y lo que nos queda es comprobar su durabilidad en el tiempo. Y al comprobar su durabilidad en el tiempo, eso va a sustituir progresivamente a la cirugía abierta con implantación de válvulas biológicas. Entonces esto a nosotros nos da mucho orgullo lo que nosotros estamos haciendo. Creemos que esto es una de las cosas de futuro de hemodinamia. El poder haber trabajado con las dos válvulas también nos da una experiencia un poquito más amplia del asunto, y yo creo que a lo mejor en el futuro el que pusimos antes en la comiquita al inicio de la conferencia, a lo mejor va a ser un cirujano cardiovascular que no va a querer que le abran el pecho y que va a querer que le pongan un TAVI en el futuro, porque se va a sentir mejor y más confiado que le pongan un TAVI. Dimos un gran salto y ahí ya nos quedamos. Por último, quiero volver a agradecerla a Solasi la invitación que nos hicieron para este evento, y dejo este pensamiento de Sir William Osler que le queda pero clavado a este tema de las válvulas, y que las maravillas del pasado pueden ser el absurdo del presente, y lo absurdo del presente puede ser la maravilla del futuro, y yo creo que eso va a pasar con las válvulas aórticas. Muchas gracias.